Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Hoy he preparado una súper sencilla paella de marisco, muy tradicional, riquísima, que a todos gusta y es ideal para cualquier época del año. Así que si queréis saber cómo la he preparado yo, aquí están los ingredientes. Para 4 personas necesitaremos 400 gramos de arroz. Yo hago siempre las medidas con una tacita que veis ahí, es una tacita de café, y siempre añado una tacita por persona más una extra. Caldo de pescado, que puede ser casero, como es mi caso, o comprado. Y la cantidad del caldo de pescado siempre es el doble que la de arroz. Si utilizáis una tacita de arroz por persona, 2 tacitas de caldo de pescado. 3 gambones, una sepia, un calamar, almejas, mejillones. Y de todo esto la cantidad puede ser la que queráis. Estas son mis cantidades, pero si a vosotros os gusta muchísimo el marisco, le podéis perfectamente añadir más. Sal, un cuarto de cebolla, 2 ajos, pimiento rojo y pimiento verde, entre los dos unos 100 gramos, yo ya lo tenía cortado, que además lo tenía congelado, 100 mililitros de vino blanco, 2 tomates y una cucharadita de especias especial para paella, que ya lleva incluido el azafrán. Si no la tenéis, pues utilizad solamente el azafrán. Y si no tenéis azafrán, podéis utilizar una cucharadita de pimentón dulce o paprika. Eso sí, que no sea picante. Bueno, ya empezamos y como veis ya tengo preparado la paella y el caldo de pescado que se está calentando. Y ahora a continuación vamos a limpiar los gambones. Le vamos a sacar los ojitos y un poquito así como los bigotitos y las patitas para que no nos pinchen tanto. Con cuidado porque os podéis pinchar, ¿eh? ¿Veis? Les quitamos por aquí las patitas y la limpiamos. Una vez ya tenemos los gambones limpios, vamos a preparar la sepia y el calamar. Esto que tengo aquí es el calamar. Y como veis, las aletas las estoy partiendo por la mitad para que no sean tan grandes. Y lo mismo voy a hacer con las patitas. Si son muy largas, pues las cortamos un poquito para que no nos sea tan grande. Y el resto del calamar lo cortamos en tiras. Mirad, ¿veis? Y así queda ya el calamar redondito. Y con la sepia vamos a hacer lo mismo. Cortamos las patitas para que no nos queden tan grandes y después la sepia la troceamos. A continuación cortamos en trocitos pequeñitos la cebolla. Y de la misma manera trinchamos los ajos. Los tomates los cortamos por la mitad y los vamos a rallar. Y la piel la vamos a desechar. Y una vez ya tenemos los ingredientes preparados, aquí tenemos el tomate, empezamos preparando la paella. Y en la paella le voy a agregar un buen chorrito de aceite. Y a continuación vamos a freír los gambones. No hace falta que estén muy fritos, simplemente un poquito por cada lado, porque luego se cocerán junto con el arroz. Les damos la vuelta
Ahí están. Ya cuando los hayamos tenido un par de minutitos por cada lado, los apartamos del fuego y los vamos a reservar. Y a continuación vamos a freír la sepia y el calamar. Una vez esté un poco sofrito, le añadimos el pimiento rojo y verde. Esperamos un par de minutitos y le añadimos la cebolla y el ajo y lo sofreímos todo junto. Como veis, agregamos también el tomate y seguimos sofriendo. Ahora a continuación añadimos el vino blanco y como veis cada ingrediente tiene su momento de ser añadido a la paella para que luego todo se cueza al mismo tiempo. Aquí va la cucharadita de especias para paella, que ya os he dicho podéis utilizar solamente azafrán o solamente pimentón dulce. Mezclamos bien para que todos los sabores se mezclen. Agregamos también las almejas que se vayan abriendo ya poco a poco. Y los mejillones yo los tenía ya previamente cocinados al vapor. También los podéis poner congelados. Si los tuvierais crudos sería el momento de añadirlos. Y mirad, aquí un ingrediente que me he olvidado de deciros antes, pero que yo siempre añado, que es un puñadito de guisantes. Y ya es el momento de añadir el arroz. Lo vamos a sofreír un poquito, ya con todo mezclado, bien mezclado, para que se impregne bien de todos los sabores. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, le vamos a ir agregando el caldo de pescado. Ahora sí, vamos a agregar los mejillones y le vamos a agregar también un poquito de sal, porque no le hemos agregado sal en todo el tiempo, aunque bueno, el caldo de pescado suele ser un poco así más fuerte. Pues agregamos un poquito de sal, mezclamos bien y agregamos también los gambones. Y ya vamos a dejar el arroz que cueza, los 20 minutitos, el tiempo necesario para que el arroz esté listo. Y como no, el caldito que dejan los gambones también lo ponemos, que eso es sabor, mucho sabor. Más o menos a mitad del tiempo de cocción vamos a probar sobre todo que el caldito esté bien de sal. Y pasados los 20 minutos, que el arroz ya estará cocido, lo vamos a dejar, apagamos el fuego y lo dejamos enfriar. Y aquí yo ya lo tengo listo para servir y no me digáis que no tiene una pinta espectacular. Yo como veis me he cortado unos trocitos de limón porque a mí siempre me gusta ponerle unas gotitas de limón por encima. Y yo ya lo voy a probar por aquí por una esquinita de la pantalla y está riquísima. Y aquí ya tenéis una receta tradicional, esta paella de marisco,
que está riquísima, pega con todo, en cualquier momento, al aire libre, en veranito, en el campo, en invierno, bueno, en todo momento. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.